Bueno, la polémica del día, ¿sí? Sí. Polémica del día por... En realidad no hay demasiada polémica porque es algo que se tiene que cumplir una ley. Es un fallo de la Corte. Es un fallo de la Corte. Y bueno, ayer Cristina Fernández de Kirchner salió a pegarle duro al juez Horacio Rosati a través de Twitter, como suele acostumbrar últimamente la expresidenta de la Nación. ¿En serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país? Qué raro. Con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios, la casta de la que nadie habla. Y cita Cristina Fernández de Kirchner a un periodista. La casta judicial o la Corte, si querés. Sí, yo creo que también hasta puede llegar a hablar de una casta periodística. Periodística también, puede ser. Porque nos pega a todos de paso, ¿no? La vicepresidenta de la Nación nos tira un palito para todos. Y bueno, Matías Mousset, periodista, que además fue intendente... Fue candidato a intendente. Fue candidato a intendente de Carlos Paz en 2019 por el Frente de Todos, pero bueno, periodista, plantea, mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve jueces, gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. Es un poco el resumen, un poco arbitrario también que hace Mousset, si bien tiene buena parte de verdad lo que plantea. Pará, está bien, pero vamos a convenir algo. La Corte, siempre hay... Los fallos son entre los miembros de la Corte. Obvio. Y el presidente de la Corte se elige entre los miembros de la Corte. Exactamente. Toda la vida fue así. Exactamente. No hay nada novedoso de lo que cuenta. Lo que plantea el kirchnerismo habitualmente, sobre todo, es que la Corte se elige entre ellos y no de manera democrática. Por eso Cristina hablaba en su momento de la democratización de la justicia. Eso es lo que dice el kirchnerismo. Sí, pero pará. La Corte elige su presidente entre ellos. ¿Sí? Los miembros de la Corte, No. que después eligen su presidente, la Corte elige su presidente. ¿Quién elige el presidente de la Cámara de Diputados? Obvio, se deciden entre ellos también. Obvio. Ahora, los miembros de la Corte los promociona el Poder Ejecutivo y salen con acuerdo del Senado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, después los miembros de la Corte eligen su presidente, como los miembros de diputados eligen su presidente. Sí. Y eligen los presidentes de bloque. En esa parte no hay así. absolutamente nada polémico. El tema en cuestión es que en su momento la Corte Suprema desactivó con su fallo la vieja estructura del Consejo de la Magistratura y volvió a la conformación de 2006. ¿Qué implica esto? ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Primero, el organismo que se encarga de elegir o de remover jueces, entre otras cuestiones. Esos jueces generalmente son los que están, por ejemplo, en Comodoro Pi, donde Cristina Fernández de Kirchner tiene innumerables causas en su contra. Entonces, de alguna manera lo que hace el Consejo de Magistratura es tratar de ver cómo están actuando esos jueces. Pero ¿por qué antes tenía 20 miembros? Sí. Pasó a 13. Sí. En el kirchnerismo. Exactamente. ¿Por qué le conviene al kirchnerismo reducir de 20 a 13? ¿Y por qué le molesta que ahora vuelva a 20? Bueno, en su momento lo decidió el kirchnerismo, como vos lo decías, y porque se lograban mayorías absolutas o de 2/3 más favorables generalmente a los gobiernos que eran oficialismo, ¿sí? En este caso, con estos 20 miembros, lo que se plantea es también una circunstancia actual y puntual, es ya Rosati de por sí, el kirchnerismo lo considera adverso y enfrentado con ellos mismos. Después podemos hacer un repaso puntual específicamente cargo por cargo, pero los jueces, los 4 jueces puntuales que hay, el kirchnerismo lo que está viendo o anticipándose es que hay 2 o 3 quizás que van a ser contrarios a los intereses del gobierno nacional. Lo mismo pasa con los abogados. ¿Del gobierno nacional o de Cristina Fernández? Bueno, es parte del gobierno. Sí, no, está bien. Es parte del gobierno. Pero el gobierno nacional es mucho más amplio. Sí. Es decir, ¿quién tiene problemas con la justicia? Sí, ¿El gobierno o Cristina Fernández? Exacto. Yo puntualmente a Alberto Fernández no lo veo tan preocupado por la situación. De hecho, por una no tiene causas. Totalmente, exactamente. No, pero más allá de Alberto, no es un tema para el gobierno nacional hoy. Es verdad lo que planteás. El tema, por eso, no es... Dentro del gobierno, en realidad, al único que quiere... El sector que quiere cambiar la justicia es el kirchnerismo. Hace 10 años, por lo menos, con una serie de proyectos delirantes, casi todos, que no terminaron avanzando finalmente. Pero bueno, lo que te decía, el caso de los jueces es emblemático. Digo, hay por lo menos
te diría 2 de 4 jueces o 3 de 4 jueces que probablemente sean contrarios a los intereses del kirchnerismo. Después tenés, los abogados, se designaron 2 abogadas, una por el oficialismo, una por la oposición. Se mantiene esa paridad porque en la actualidad también hay otros 2 abogados varones. Los académicos, falta designar todavía la próxima representante de académicos. El actual representante de académicos es Diego Moleda, que responde directamente al kirchnerismo. Después, lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y Senadores, obviamente el kirchnerismo ya tiene mayoría natural porque venía teniendo 2 representantes en la Cámara de Diputados, 2 en la Cámara de Senadores y uno de la oposición. Ahí hay un tema que se trabó en la justicia de Paraná, puntualmente, y que tiene que ver también con un intento del kirchnerismo de complicar la situación. ¿Por qué? Porque los 2 que se tienen que designar van a responder a la oposición, al PRO y a la UCR puntualmente, y después tenemos el resto de los estamentos también que da la sensación de que el kirchnerismo perdería mayoría. Ahora, igual es una resolución de la Corte, es decir, acá no tenés discusión. No. Si queremos un país que respete instituciones, acá tenés un fallo de la Corte, punto, no hay mucho más para discutir. En todo caso, tendrás que ver cómo están las causas y contratar a otros abogados si lo que te preocupan son las causas. Porque realmente, en una Argentina destruida como está, la verdad es que la Argentina está liquidada. Tenés 40% de pobreza, arriba del 40%, más allá del 37% último, con este primer trimestre, debes estar arriba del 40%. Tenés un problema de educación gigantesco, tenés un problema de economía en negro gigantesco. Ni hablar de lo que es socialmente la Argentina. La Argentina está partida y tenés una pobreza que de los 17 años para abajo está cerca del 60%. Y que lo único que te interese con una Argentina así sea manejar la justicia, bueno, eso habla, primero, la clase de dirigencia que hay en el gobierno, dentro del gobierno, un sector, qué clase de dirigencia es. Y después, en serio, está estallada la Argentina. Lo único que les importa o que le importa a un sector del gobierno es manejar la justicia por los problemas que tienen. La verdad que son una vergüenza, no hay otra definición, son una vergüenza. Deberían estar preocupados en ver cómo miércoles se saca adelante el país. Alberto Fernández debería de una vez por todas ponerse a gobernar. Hace 2 años largos que está en el gobierno. Ya es hora de ponerse a gobernar, y más allá de las declaraciones de Guzmán o de Cafiero, que son muy correctas y que hay que, los que no están de acuerdo se tienen que ir, y si no se van, sáquenlos. Pero hay que ponerse a gobernar. Y si hay un sector del gobierno que lo único que le interesa es manejar la justicia por sus problemas judiciales, es un problema de ellos. Que se corran y si no los corren. Pero basta de perder tiempo en internas, basta de perder tiempo en querer controlar la justicia, que es lo único que le interesó a Cristina Fernández de que llegó al poder, y por eso lo primero que hizo fue presionar para cambiar a la ministra de Justicia que había puesto Alberto Fernández. Ahora, como tampoco funciona Soria, entonces el problema es la Corte, ¿no? El problema son ustedes, no es ni la Corte, ni es Soria, ni es Lozardo. El problema son ustedes en una Argentina destruida y que lo único que les importa es sus internas y pelear por la justicia. Es una vergüenza. Un dato que mencionaste hoy, Antonio, también para tener en cuenta. Horacio Rosati fue ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner de 2004 a 2005. Se fue en su momento y renunció con muchas diferencias con Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, y porque en su momento también había visto cosas que no le gustaban, ¿sí? A partir de ahí hay un enfrentamiento, o sobre todo cuando vuelve a la Corte Suprema el juez santafesino, el kirchnerismo lo enfrenta directamente y esa situación se tensó todavía mucho más desde que fue designado como presidente de la Corte en octubre del año pasado.